Imagina a un joven, extranjero en tierras que no le pertenecen, vendido como esclavo y ascendiendo silenciosamente entre la élite de un imperio implacable. José, un hebreo arrancado de su tierra por sus propios hermanos, ahora sirve en la casa de uno de los hombres más influyentes de Egipto, Potifar, comandante de la guardia del faraón. La residencia de Potifar no es solo una morada de lujo, sino también un centro de intrigas, donde ojos vigilantes acechan cada movimiento. Allí, José se convierte en algo más que un siervo, su inteligencia e integridad pronto lo destacan, y Potifar le confía toda la administración de su casa. Pero mientras él se ocupa de los negocios de su señor, otro mirar lo sigue desde las sombras. La esposa de Potifar, envuelta en sedas finas y perfumes exóticos, observa a José con un interés que va más allá de la mera curiosidad. En el silencio de los pasillos de mármol nace un juego peligroso donde el deseo y el peligro caminan lado a lado, y José, aún sin saberlo, ya está atrapado en una trama que cambiará su destino para siempre. Y ahora te pregunto, ¿crees que la fidelidad puede resistir cualquier tentación? Comenta tu opinión y comparte esta historia con alguien que necesita conocer esta narrativa impactante. El tiempo pasa y la posición de José se fortalece, pero con ella también crece la tensión invisible que permea el aire dentro de la casa. El joven hebreo, de presencia marcada y carácter firme, despierta algo en la esposa de Potifar que ni ella misma sabe nombrar, una mezcla de fascinación y desafío. Al principio, son solo miradas, prolongadas, fugaces, probando límites. Después, surgen gestos sutiles, un halago pronunciado casualmente, una aproximación que dura un segundo más de lo que debería. José lo percibe, pero se mantiene firme, pues conoce su posición y sabe que cruzar esa línea podría significar su ruina. Sin embargo, la mujer de Potifar no está acostumbrada a ser ignorada. En un mundo donde los deseos de la élite son leyes incontestables, la resistencia de José es un enigma que ella se niega a aceptar. Él no cede, pero con cada negativa, el juego se intensifica. Lo que antes era solo una provocación pasajera se convierte en una obsesión creciente. Con cada día que pasa, el peligro se vuelve más real, y José siente que está siendo empujado hacia un abismo donde una sola elección equivocada puede significar el fin de todo lo que ha construido. El destino, sin embargo, no se apiada de aquellos que vacilan. Una noche cae sobre Egipto, caliente y sofocante, y la casa de Potifar reposa bajo un silencio engañoso. La mujer del comandante, envuelta en sombras y deseo, toma su decisión. Ya no permitirá que José escape. Con pasos calculados, espera el momento adecuado, cuando todos los demás sirvientes ya han desaparecido en sus aposentos. La oscuridad de la noche se convierte en aliada de sus intenciones, y el palacio, por más vasto que sea, parece demasiado pequeño para que José siga huyendo. Él siente el peligro acercarse, pero nada podría prepararlo para lo que está a punto de suceder. El cerco está cerrado, y el juego que comenzó con miradas furtivas ahora llega a su clímax. La noche será testigo de una elección que definirá no solo el futuro de José, sino también el curso de la historia. La presencia de José en la casa de Potifar pronto se volvió indispensable. Su mirada atenta percibía detalles que otros ignoraban, su mente estratégica anticipaba problemas antes de que surgieran, y su lealtad inquebrantable hacía que Potifar confiara en él de una manera poco común para un extranjero. En poco tiempo, José ascendió a una posición de gran responsabilidad, administrando los bienes y los sirvientes del oficial egipcio con precisión y eficiencia. Pero donde hay ascenso, también hay ojos observando, y no todas esas miradas eran neutrales. Entre pasillos de mármol y cortinas de lino, había alguien que lo observaba en silencio, alguien cuyo deseo crecía con cada gesto calculado y cada palabra pronunciada con respeto. La esposa de Potifar lo estudiaba como un cazador analiza su presa, esperando el momento exacto para actuar. Lo que comenzó como curiosidad se convirtió en un deseo inflamado, un anhelo que ella no estaba dispuesta a ignorar. En las sombras del palacio, su corazón ardía no solo por el placer de la conquista, sino por el desafío de doblegar a aquel que parecía inquebrantable. José, sin embargo, era consciente de este peligroso juego, sentía las miradas prolongadas, los toques furtivos y las sonrisas insinuantes. Sabía que ceder significaría la ruina, pero rechazarla podría ser aún más peligroso. En los días siguientes, los intentos de la mujer de Potifar se volvieron más audaces.
Lo que antes eran solo miradas se transformó en palabras veladas, susurros al cruzarse en los pasillos, promesas de secretos guardados entre las frías paredes del palacio. José evitaba quedarse a solas, se mantenía ocupado, escapando de las trampas invisibles que se cerraban a su alrededor. Pero ella era paciente y sabía que, tarde o temprano, encontraría la brecha que necesitaba. Y el momento llegó cuando todos los demás habían salido a cumplir con sus obligaciones, dejando solo a los dos en medio del sofocante lujo del palacio. Ella se acercó, la seda de sus vestiduras deslizándose por el suelo, su voz baja como un canto hipnótico. Pronunció su nombre con dulzura, dejando claro que aquello no era una petición, sino una orden disfrazada de seducción. Él retrocedió, sintiendo el peso de esa tentación. Lo que estaba en juego era más grande que solo su futuro, era su honor, su fe y la confianza que Dios había depositado en él. Pero para ella, era una afrenta, un desafío inaceptable. El rechazo de José fue como un golpe, una ofensa que su vanidad no podía soportar. La tensión de ese momento era insoportable, y cuando José finalmente se giró para irse, ella no lo permitió. Su mano agarró el tejido de sus vestiduras, tirando de él con la fuerza del deseo y la frustración. Pero él se liberó, dejando atrás no solo la túnica, sino también la furia de una mujer rechazada. El silencio que siguió fue denso, un vacío a punto de ser llenado por algo terrible. Sus ojos brillaron con una decisión impulsiva, un plan que se formó en su mente herida por el orgullo. El deseo se había transformado en ira, y su voz llenó los pasillos vacíos con un grito de fingido desespero. La traición había sido sellada, y José, sin saberlo, ya estaba condenado. ¿Podrá él escapar de este cruel destino? No se pierda los próximos momentos de esta historia. Dele like y continúe viendo para descubrir cómo se desarrollará este giro inesperado. El caos se instaló en la casa de Potifar antes incluso de que José pudiera comprender la magnitud de lo que acababa de ocurrir. El grito agudo de la mujer resonó por los pasillos, una alarma que atrajo a sirvientes y guardias, quienes aparecieron atónitos ante la escena frente a ellos. Ella estaba allí, con los ojos brillando en una mezcla de ira y teatralidad, sosteniendo el manto de José como si fuera la prueba de un crimen imperdonable. El silencio de asombro fue rápidamente sustituido por el murmullo del escándalo. Con un tono de indignación herida, la esposa de Potifar narró su mentira con la convicción de quien sabía que nadie se atrevería a cuestionarla. Dijo que José había intentado forzarla y que, al gritar, él había huido, dejando atrás su vestimenta como testimonio de su culpa. Los ojos de los presentes se volvieron hacia el joven hebreo, que permaneció inmóvil, sin posibilidad de defensa. Cualquier palabra que dijera contra ella sería inútil. Su lealtad inquebrantable, su carácter intachable, todo había sido borrado en un instante por una acusación que llevaba el peso de la vergüenza y la furia de una mujer despreciada. Cuando Potifar llegó, el aire se hizo denso como plomo. No dijo nada de inmediato, solo miró a su esposa, luego el manto de José en sus manos, y finalmente, a José mismo, que sostenía su mirada sin miedo, pero también sin esperanza. Había algo en los ojos de Potifar, algo que los demás quizá no percibían. Una duda contenida, un fragmento de vacilación. Él conocía a José, sabía de su integridad. Pero, al mismo tiempo, ¿cómo podría desacreditar a su propia esposa frente a todos? Su silencio no era el de un hombre que creía ciegamente en la acusación, sino el de alguien que estaba acorralado por circunstancias que no podía controlar. Y así, sin otra opción, dio la orden: José sería lanzado en la prisión de los condenados del rey, el lugar donde los traidores y los olvidados eran enviados para morir sin nombre y sin justicia. Arrastrado por los guardias, José no resistió. Sus ojos se elevaban hacia los cielos, y no hacia sus verdugos, como si buscara algo más allá de aquella injusticia terrenal. La oscuridad del calabozo envolvió a José como un abrazo helado. El olor a piedra húmeda y desesperanza impregnaba el aire. Allí dentro, los hombres murmuraban sus historias de traición y caída, prisioneros de un destino que no podían cambiar. Pero José, incluso entre cadenas, no permitió que su alma se doblegara. La fe que lo sostenía no vaciló, porque sabía que su Dios nunca lo abandonaría, ni siquiera en los lugares más oscuros. Cada momento de dolor, cada pérdida, todo formaba parte de algo mayor, aunque aún no pudiera verlo. Su destino no terminaba allí.
Ni siquiera sabía que, tras las paredes húmedas de esa prisión, su viaje hacia un propósito mayor apenas comenzaba. Si has llegado hasta aquí, no pares ahora. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir el desenlace de esta historia sorprendente. Los días en la prisión se convirtieron en semanas, luego en meses. José, sin embargo, no permitió que las sombras de la cárcel apagaran su luz. Observaba, aprendía y, sobre todo, continuaba sirviendo. Dondequiera que estuviera, Dios hacía prosperar lo que tocaba. El jefe de los carceleros pronto notó que aquel joven hebreo no era un prisionero común. Había algo en el que inspiraba confianza, algo que desafiaba la desesperanza de ese lugar. Poco a poco, José ganó respeto y recibió responsabilidades dentro de la prisión, administrando a los demás prisioneros como antes había administrado los bienes de Potifar. Pero su verdadera prueba aún estaba por llegar. Entre los prisioneros, dos hombres cargaban con un destino incierto, el copero y el panadero del faraón. Ambos habían sido lanzados allí por desavenencias con su señor, y ambos tuvieron sueños enigmáticos que los atormentaron. José, guiado por una sabiduría que no provenía de él, los interpretó con precisión: uno sería restaurado a su puesto, el otro condenado a muerte. Las palabras de José se cumplieron, y el copero, antes de salir, escuchó una simple petición del hebreo: acuérdate de mí cuando estés frente al faraón. Pero los días pasaron, y José fue olvidado. El tiempo es cruel para aquellos que esperan, y la esperanza se convierte en una carga pesada cuando los días se acumulan sin respuestas. Sin embargo, Dios no había olvidado a José. El silencio no era abandono, sino un intervalo antes del próximo acto. Entonces, el propio faraón tuvo un sueño que perturbó su espíritu, un enigma que ningún sabio o mago de Egipto pudo descifrar. Fue en ese momento que el copero, tomado por un repentino destello de memoria, habló sobre José. En cuestión de horas, el prisionero fue llamado a la presencia del hombre más poderoso de la tierra. José se presentó ante el faraón no como un hombre quebrantado por la cárcel, sino como alguien moldeado por el tiempo y la adversidad. Con claridad, reveló que el sueño del gobernante era una profecía divina: años de abundancia serían seguidos por años de hambre devastadora. Y ante todos, José no solo interpretó el misterio, sino que también presentó la solución. El faraón miró a sus consejeros, luego volvió su mirada hacia José. ¿Quién, aparte de ese hombre, podría liderar Egipto en la crisis venidera? ¿Quién poseía tanta sabiduría y discernimiento? Así, en el mismo día en que salió de la prisión, José fue elevado al puesto de gobernador de Egipto, vistiendo ya no los harapos de la esclavitud, sino el lino real de la autoridad. El niño vendido como esclavo por sus propios hermanos se había convertido en el brazo derecho del faraón, y todos aquellos que alguna vez dudaron de él verían que Dios había guiado cada paso de su camino. Su trayectoria, marcada por traición, injusticia y pérdida, era, en realidad, la senda que lo llevaba a un propósito mayor. Y ahora, tras este giro inimaginable, ¿qué podemos aprender de esta historia? Comenta abajo tu reflexión y comparte este video para que más personas conozcan esta lección transformadora.